Hola estimados, en este video vamos a ver lo que es el OLEDB. El OLEDB es una tecnología importante para desarrolladores de Access y para una buena cantidad de otros desarrolladores que también acceden a datos a través del OLEDB, sabiéndolo o no. Pero bueno, digamos que en particular para los programadores de Access, el OLEDB es fundamental porque hay toda una forma de escribir acceso a datos desde Access, desde VBA, que es a través de OLEDB. Ahora bien, ¿qué es el OLEDB en particular? El OLEDB, primero que todo, debemos considerarlo muy similar al ODBC. Es decir, si nosotros no tenemos idea de lo que es OLEDB, pues simplemente pensemos en ODBC y OLEDB es súper similar. Es una tecnología que a través de drivers, que en OLEDB se llaman providers, nos permiten acceder de una manera uniforme a diferentes fuentes de datos. La gran diferencia, eso lo vamos a ir viendo, la gran diferencia entre ODBC y OLEDB es que OLEDB intenta acceder, y de hecho lo hace en la práctica, fuentes de datos diversas, no necesariamente relacionales. Mientras que ODBC, su idea original fue siempre que el acceso fuera a base de datos relacionales de tipo SQL. Entonces, bueno, ahí tenemos una similitud, es que los dos sirven más o menos para lo mismo. Si yo pienso en OLEDB y digo, bueno, ¿qué es el OLEDB? Bueno, es algo muy similar al ODBC. ¿Para qué uso el ODBC? Bueno, para eso más o menos uso el OLEDB. Pero una diferencia, esa es una similitud, pero una diferencia es que OLEDB fue pensado para acceder no solo a bases de datos relacionales, y eso lo vamos a ver, sino a bases de datos, a fuentes de datos, a data sources de cualquier tipo. Entonces yo lo que hice fue crear una serie, exponer aquí una serie de conceptos, porque esto, la idea es, ah, digamos, desarrollar unos conceptos aquí, ¿verdad? Más que hacer unos ejemplos, etcétera. Y en un video posterior sí vamos a tener ejemplos de cómo desde Access podemos usar OLEDB, en particular a través de ADO, que es la tecnología que nos permite desde Access o desde VBA utilizar ADO o utilizar OLEDB. Entonces, bueno, lo primero que vemos aquí es que el OLEDB es un API y fue desarrollado por Microsoft hace bastantes años ya. Muchos desarrolladores no habían ni siquiera nacido cuando esto, yo sí. Yo soy un poquito ya entrado en años, digamos. Entonces, bueno, Microsoft desarrolló en el año 96, hace bastantes años, el OLEDB. ¿Para qué? Ya lo vamos a ver. La idea es permitir el acceso a diversas fuentes de datos, data sources, de una manera uniforme. OLEDB provee una manera uniforme de acceder a cualquier fuente de datos independientemente de la manera en que los datos estén registrados. Es decir, yo puedo tener varias fuentes de datos, como por ejemplo un correo electrónico, un archivo de texto, un documento Word, un documento Excel, una base de datos relacional o una base de datos no relacional. Son todas fuentes de datos absolutamente diversas. La idea es que yo a través de OLEDB pueda acceder. ¿Qué quiere decir de una manera uniforme? Lo que quiere decir de una manera uniforme es que yo utilizo más o menos el mismo código para acceder a un correo electrónico que para acceder a un documento Excel o a una base de datos relacional. Es decir, yo no uso código diferente para acceder a cada fuente de información. Eso es excelente porque un programador aprende a utilizar OLEDB de alguna manera y luego cuando quiera acceder a un data source totalmente distinto, pues la forma de accederlo es súper similar. Claro, puede cambiar tres o cuatro cosas, pero cambia más bien la forma y no el fundamento de cómo acceder. ¿Okay? Entonces, bueno, vemos que uno de los conceptos más importantes es la manera uniforme de acceder a fuentes de datos disímiles, diferentes.
La idea original de Microsoft fue sustituir ODBC con una tecnología superior que permitiera acceder a fuentes no relacionales, como bases de datos no relacionales, por ejemplo, MongoDB, documentos Excel, archivos de texto, etcétera. Incluso hasta sistemas de correo electrónico pueden ser accedidos con estas tecnologías. Entonces, fíjense como si hacemos un poquito de historia, la idea de Microsoft, cuando Microsoft era el rey del software, ¿verdad? Que nadie podía igualarse a Microsoft, ni siquiera compararse. La idea de Microsoft fue sustituir el ODBC por una tecnología que fuese superior a ella, es decir, que contuviese la funcionalidad del ODBC, pero que fuera más allá. Y en realidad se logró. Lo que pasa es que ODBC no murió con la implementación de OLEDB. ODBC siguió su curso. Yo me imagino que sobre todo porque fue tomado por una multitud enorme de empresas. Es decir, Microsoft no podía matar una tecnología como el ODBC porque muchas otras tecnologías dependían de eso. Pero no solamente otras tecnologías, sino otras empresas, porque una multitud de empresas desarrolló drivers para ODBC. Entonces, digamos que históricamente ODBC permaneció y hoy en día pues está absolutamente vigente. Pero la idea fue para Microsoft de sustituirlo como el OLEDB, pretendiendo que OLEDB fuese una tecnología superior, es decir, que abarcara, que su alcance fuese mucho mayor. Ya, por supuesto, vimos entonces que OLEDB no acabó con ODBC. Las dos tecnologías siguen y yo diría lo contrario, OLEDB ha sido, su uso por una cantidad, su uso ha disminuido, digámoslo así, mientras que ODBC está absolutamente vigente. Como diferentes fuentes de datos tienen propios métodos de acceso, por ejemplo, un método de acceso propio de, no sé, de un documento Word o Excel puede ser diferente al método de acceso de una base de datos relacional o no relacional. Son totalmente diferentes métodos de acceso, digamos primarios. Pero OLEDB los implementa de una manera uniforme a través de un provider. Acuérdense que siempre tiene que existir, similar a los DBC, siempre tiene que existir un provider para que nosotros podamos acceder. Por ejemplo, si yo quiero acceder a MongoDB a través de OLEDB, tiene que haber un provider, que sería como un driver, porque si no existe el provider, yo no puedo simplemente utilizar OLEDB para acceder a una tecnología específica, una fuente de datos específica. Pero fíjense lo que aquí quiere decir, es que como hay fuentes de datos que tienen ciertas características, que tienen métodos propios de acceso, OLEDB lo que hace es implementar abstracciones, porque los accesos a esa fuente de datos, los accesos propios, son totalmente diferentes. Entonces, lo que hace OLEDB, y en cierta forma para eso son los APIs, ¿verdad? Los APIs lo que nos proveen son interfaces, interfaces perfectamente definidas, que es lo que hace OLEDB. OLEDB, como es un API, puede presentar interfaces que son abstracciones en cierta forma, que permiten acceder a estas diferentes fuentes de una manera estándar y uniforme. La idea en general es que simple y llanamente OLEDB permite acceder a características propias de las fuentes de datos, pero de una manera uniforme, estándar, por así decirlo. Muchas fuentes de datos no poseen características OLEDB, es decir, que están representadas en OLEDB. Y por lo tanto se presentan en OLEDB de una manera incompleta. Es decir, tal vez haya una cierta característica en el acceso primario a un correo electrónico que OLEDB no pueda implementar, porque su API no lo permite. Entonces, ese acceso a ese data source en particular es incompleto. Pero de ninguna manera deja de existir, aunque existe, pero de una manera incompleta.
OLEDB implementa dos conceptos básicos, consumers y providers. Consumers son, por supuesto, nuestros programas, por ejemplo, Access. Access, cuando nosotros hacemos un acceso a una base de datos, lo podemos hacer a través de OLEDB. En ese caso, Access sería un consumer. Y un provider sería el provider OLEDB, similar al driver o DBC que me permite acceder a esa fuente de datos en particular. Si yo quiero acceder desde Access a una base de datos Oracle, el consumer sería Access y el provider sería el provider que desarrolló Oracle o cualquier empresa para poder acceder desde OLEDB a Oracle. Aunque hace ya varios años Microsoft anunció que iba a detener el desarrollo de OLEDB, posteriormente en el año 2017 indicó que revertía esta decisión y que en el año 2018 se iba a producir una nueva versión de esta tecnología. Esto es interesante y es importante tenerlo en cuenta porque se pensó en algún momento, yo me imagino que incluso Microsoft pensó en detener el desarrollo del OLEDB. Pero no ocurrió en realidad. No ocurrió tal vez porque OLEDB seguía siendo usado por muchas aplicaciones para acceder en muchos ambientes distintos, para acceder a muchas fuentes de datos. Entonces, acabar con el desarrollo de esa tecnología era difícil. Y pareciera que no ocurrió. Y fíjense ustedes que si nosotros vemos este link nos va a llevar a la página de Microsoft que nos presenta el OLEDB Driver para SQL Server. Es decir, Microsoft desde SQL Server 2005 construyó, programó un OLEDB Provider para SQL Server. Y fíjense ustedes que este release de ese provider, según esta página, es muy reciente. De tal manera que aparentemente el desarrollo ha continuado, cosa que para los programadores de Access, por supuesto, es un alivio. Es un alivio saber que Microsoft no ha dejado de mantener y de desarrollar y de mejorar estas tecnologías que nosotros usamos desde VBA y Access. El OLEDB Provider para ODBC permite al programador de, por ejemplo, ADO, que es una tecnología de VBA, que nos permite acceder fuentes de datos. Solo vamos a ver en el próximo video. Conectarse a una base de datos para la cual no existe un provider OLEDB. Es decir, el OLEDB Provider para ODBC permite acceder a una base de datos relacional para la cual existe un driver ODBC, pero no un provider OLEDB. Entonces, si yo tengo una base de datos X, vamos a suponer un ejemplo que imagino que es errado, pero un simple ejemplo. Vamos a suponer que para MySQL no existe un provider OLEDB, pero existe un driver ODBC. Entonces yo puedo usar el provider ODBC para acceder a través de ODBC MySQL. Eso lo vamos a ver ahorita en este diagrama que viene aquí, ¿verdad? Vamos a ver aquí, ADO ActiveX Data Objects esta es una tecnología que nosotros usamos desde Access. Me imagino que muchos desarrolladores saben de lo que estoy hablando y la usan perfectamente de manera cotidiana, ¿verdad? ADO es una tecnología que de hecho ADO nació en Visual Basic for Applications. ADO nació para usar la tecnología OLEDB. Nosotros no podemos usar ADO sin usar OLEDB. ADO siempre usa providers OLEDB y eso lo vamos a ver en el próximo video para conectarse y acceder a diversas fuentes de datos. Una ventaja sustancial de ADO es que permite acceder a cualquier fuente de datos que provea un ADO-DB provider. Es decir, nosotros desde VBA en Access, por ejemplo, podemos acceder a una
enorme cantidad de fuentes de datos disímiles, totalmente disímiles, de una manera uniforme. Por eso es que a mí me parece que Adobe es algo extraordinario, porque si yo puedo acceder unos datos en Excel de la misma manera o muy similar a como yo accedo a una base de datos relacional, a mí eso me parece extraordinario. Si yo puedo acceder a un archivo de texto en la misma manera en que puedo acceder un documento Excel, a un correo o a una base de datos no relacional, a mí eso me parece excelente. Y eso justamente fue lo que se implementó. Acuérdense que DAO es la primera tecnología que implementa VBA para acceder a los datos. Luego se desarrolló ADO. Aquí vemos que fue en 1996. Y ADO entonces lo que nos permite es a través de un provider o LDB acceder a bases de datos o a fuentes de datos. ¿Ya? Como ADO es un modelo de programación, Programming Model, el acceso a cualquier fuente de datos a través del provider o LDB es similar. Es decir, yo uso el mismo código, o muy similar, mejor dicho, pero son los mismos conceptos en todo caso, para acceder a cualquier base, a cualquier data source para el cual exista un provider o LDB. Por supuesto, acuérdense, si yo quiero acceder a una fuente de datos que no exista un provider, no lo puedo hacer. Igual que desde ODBC, si yo quiero acceder a una base de datos relacional y no existe un driver, yo no lo puedo hacer. La excepción es esta que está aquí, ¿verdad? Por ejemplo, a través de ADO, yo quiero acceder a una base de datos relacional. No hay un provider, no lo hay, pero sí hay un driver ODBC y yo uso el provider para ODBC que vimos antes. Entonces, esa sería una excepción, pero si yo quiero acceder a una fuente de datos para la cual no existe un provider, yo no puedo accederla desde OLEDB, desde ADO, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, bueno, para finalizar, antes de dar unas simples conclusiones, vamos entonces a ver un poquito este diagrama que yo me lo traje desde este blog. ¿Verdad? Fíjense que es un blog que tiene unos cuantos años, 2014, o sea que estas son tecnologías que tienen bastantes años, ¿verdad? Este es el blog. Y bueno, fíjense cómo entonces lo primero que existió fue lo de BC, se desarrolló en 1992 para acceder a bases de datos relacionales. Luego, Microsoft intentó en el 96 y lo logró implementar una tecnología para acceder no solamente a bases de datos relacionales, sino a bases de datos no a data sources, a fuentes de datos no relacionales, por ejemplo, archivos, Microsoft Exchange, Directory Services, etcétera, ¿verdad? Non-SQL, o sea, base de datos no relacionales. Por supuesto, aquí falta una flechita porque si hay un provider para acceder a una base de datos relacional, yo no tengo que hacerlo a través de lo DBC. Aquí debería haber una flechita, creo yo, pienso yo. Luego se desarrolló ADO en el mismo año, porque ADO es una tecnología que nos permite desde VBA, desde el lenguaje de Office, y también desde otras tecnologías que existían en esos años, ¿verdad? Pero ha persistido en Office. ADO es una tecnología que nos permite a nosotros, a través de un provider o LDB, acceder de una manera uniforme diferentes fuentes de datos. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Vamos a ver ejemplos de eso, ¿verdad? Y bueno, luego en el 2002 se desarrolló ADONET, pero ya es otra tecnología. ADONET es una tecnología que se desarrolló porque salió .NET. Microsoft desarrolló .NET y entonces inventó una especie de tecnología diferente que se llama igual al anterior ADO, pero en realidad es una tecnología distinta. Entonces no tiene ninguna... Para este video no tiene sentido, ¿verdad? Que nosotros hablemos de esto. Bueno, visto este diagrama, entonces vamos a dar unas breves conclusiones, ¿verdad?
A mi juicio, la conclusión importante es que para un programador de VBA desde Access o desde cualquier aplicación de Office, es importante saber lo que es OLEDB, por lo menos tener los conceptos claros, una idea muy específica de cada tema, pero sí tener una idea general de lo que es OLEDB, porque OLEDB es una tecnología que desde Access se utiliza de manera cotidiana. O sea que es importante que los programadores de Access, por supuesto a través de VBA, porque no hay otra forma aparentemente, puedan entonces tener un entendimiento general de lo que es OLEDB. Entonces, bueno, estimados, muchas gracias. Para el próximo video vamos a hacer un video acerca de lo que es ADO y de cómo ADO implementa los providers de OLEDB para acceder a diferentes fuentes de datos. Muchas gracias y hasta luego.